El cansancio es una anemia, ahí es donde hay que incidir. O sea, el tener anemia es una cosa muy frecuente, o sea, entre 1/3 y 1/4 de la población mundial tiene anemia. O sea, es una enfermedad, es algo muy común, pero el que sea frecuente no quiere decir que sea normal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Como sabéis, estamos por fin en este maravilloso setup de grabación y ya lo estrenamos con la doctora Cayetana Verástegui y hoy tenemos a una invitada de excepción. Primero porque la vocación de todos nuestros invitados, pues la verdad es que es abrumadora, pero además porque tiene una especialidad que no habíamos tratado todavía aquí en el podcast, así que seguro que va a ser muy interesante. Ella es la doctora Marta Morado Arias, hematóloga hasta hace muy poquito del Hospital Universitario La Paz, como responsable de la consulta de anemias y enfermedades minoritarias benignas. Ella es todo un referente en su campo y además a día de hoy ocupa cargos de gran responsabilidad institucional como directora médica en la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y además es miembro del Comité de Expertos de la Agencia Europea del Medicamento. Marta, casi nada, bienvenida a Entre Micros y Batas. Muchísimas gracias por venir al podcast. Bueno, Marta, lo primero que te quiero preguntar para poder arrancar con este podcast, realmente no es una pregunta mía ni del equipo, sino que es de la anterior invitada, como he mencionado antes, de Cayetana Verástegui, pediatra y médico de cooperación internacional, que nos decía, preguntarle con qué paciente ha pensado, estoy justo en el momento adecuado con el paciente adecuado. Se refería a con qué paciente dijiste, efectivamente, no me he equivocado, esto es lo mío. Yo es que tenía bastante claro que me quería dedicar a la hematología. Em, Cuando empecé el MIR lo tenía ya muy claro, porque yo quería ver pacientes, pero también quería diagnosticar enfermedades. Entonces yo cuando empecé la residencia y llegué al laboratorio y vi que podía asomarme a un microscopio y diagnosticar a un paciente y que el paciente que entraba por la puerta saltaba una alarma en sus análisis, yo podía asomarme, ver las células, diagnosticar a ese paciente de una enfermedad X, una leucemia, crónica o aguda, eh, eh, por lo menos orientar qué es lo que tiene, explicárselo a pie de cama y empezar prácticamente ya el tratamiento. O sea, en ese momento comprendí que estaba en el sitio correcto. O sea, es como yo quiero desde que el paciente entra poderlo diagnosticar y poderlo empezar a tratar en 2 horas sin necesidad de hacer pruebas especiales ni una biopsia, ni nada. O sea, la hematología es una especialidad que te permite hacer eso. Entonces, yo en el momento en que veía que podía eso, a un propio paciente con un análisis, un microscopio y cuatro técnicas sencillas, eres capaz de poder empezar un tratamiento y orientar, y ya que yo comprendí que estaba claro que la especialidad de hematología era la mía. O sea que realmente lo que te enamoró de la hematología fue todo el proceso, poder ver cómo simplemente mirando por microscopio podías ayudar al paciente y tratarle casi al instante. Sí, 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 o sea, eso es lo más bonito de la especialidad. Las especialidades médicas, normalmente la hematología es una especialidad inicialmente médica, porque atiendes pacientes, no es quirúrgica, no tenemos cirugías, aunque tenemos trasplantes, no son cirugías, pero sí que tiene una vertiente muy de laboratorio, pero no es solo una especialidad de laboratorio. Entonces yo creo que es prácticamente la única que es muy mixta y un hematólogo puede dedicarse tanto a tratar leucemias y tener una consulta de anemias, como he tenido yo un montón de años, pero también puede dedicarse a la transfusión sanguínea, a buscar, pues eso, investigar qué bolsas de hematíes son las más adecuadas, puedo dedicarme a estudiar la coagulación y ver por qué un paciente sangra, puedo asomarme al microscopio o ver alteraciones genéticas en las leucemias, es decir, tienes un campo muy amplio en el que te puedes dedicar a cosas muy variadas. Entonces, a mí eso es lo que más me ha gustado de esta especialidad.
Y hilando con nuestra pregunta clásica del programa, ¿hay algún paciente durante tu trayectoria? Seguro que muchos, pero ¿hay alguno que recuerdes especialmente? Puede ser porque haya sido un trato muy emotivo, porque haya sido un caso difícil, porque haya sido una anécdota divertida. ¿Hay alguno que tienes ahí s- clavado, digamos? Sí, sí, uno cuando ya lleva, sobre todo cuando estás una consulta, yo como llevo anemias, que en el fondo son, llevo patología no tumoral, en el fondo son enfermedades benignas, que muchas veces no son benignas, pero en el fondo no son, no me dedico a la parte oncológica, no me dedicaba a la parte oncológica. eh, Hay muchos pacientes que son muy crónicos, pero bueno, eso nos pasa también a los que llevan leucemias crónicas, también les pasa. Entonces hay pacientes que son crónicos y que a base de verlos y otro año ya, eh, no es que te hagas amiga, pero casi. Entonces ya empiezas a tener confianzas. Entonces, hombre, pues si yo tengo varios en la cabeza, quizá, pues eso, pacientes con enfermedad falciforme, que es una enfermedad, la enfermedad de anemia falciforme es una enfermedad muy devastadora y poco conocida. Y esos pacientes te enseñan, yo especialmente recuerdo uno que le tengo muchísimo cariño, pues con ese dices, mira, he conseguido que este paciente de ingresar mm, prácticamente todos los meses a no ingresar, le he conseguido mejorar la calidad de vida, le he conseguido mejorar el riñón, el hígado, tal, tal. Y con los años le conoces y conoces a la pareja y ves que se casa y ves que y poco a poco vas, o sea, pero como este hay unos cuantos, sí, en el momento en que tratas a pacientes crónicos, más que agudos, claro, las cirugías igual no tienen tanto, porque las cirugías llego, opero, y doy el alta prácticamente en breve, pero los pacientes que tenemos pacientes crónicos y la hematología tiene pacientes muy crónicos, pues te permite estas interacciones que en el fondo te enriquecen muchísimo, porque aprendes muchísimo de los pacientes, muchísimo. Aprendes, sobre todo en pacientes que pasan esto, o pasan por enfermedades tumorales, o pasan por enfermedades muy devastadoras. Entonces, te enseñan, te enseñan muchísimo sobre cosas importantes de la vida. Ya, claro, es que nosotros aprendemos muchísimo de vosotros los médicos, pero es que las experiencias vitales de los pacientes también son un aprendizaje brutal. Marta, quería preguntarte, para los que no estamos en el ámbito médico, ni mucho menos en la especialidad de hematología, ¿cómo explicarías tú qué es lo que hace un hematólogo en su día a día, ¿no? En más o menos realmente en qué consiste un día, tanto cuando estabas viendo pacientes como ahora si te dedicas a investigación, ensayos, etcétera. A mí esto me parece, o sea, esta pregunta me parece importantísima, porque todo el mundo sabe lo que hace un traumatólogo, pero nadie sabe lo que hace un hematólogo. De hecho, cuando yo le dije a mi madre, mamá, voy a ser hematólogo, me dijo, ¿pero eso qué es? Entonces, la labor del hematólogo sí que es verdad que queda un poco difuminada. Entonces, la labor del hematólogo, un hematólogo en un hospital, generalmente los hospitales grandes suelen estar compartimentados y divididos como en cualquier especialidad. Pero incluso en los hospitales grandes durante una guardia, un hematólogo tiene que poder saber hacer básicamente 4 bloques. El primero es tratar a pacientes con enfermedades hematológicas, que suelen ser leucemias, linfomas, aplasias, enfermedades benignas, como la que he comentado, enfermedad falciforme, hemoglobinuria, parasítica nocturna, es decir, hemofilias, es decir, tratar pacientes bien ingresados o bien en las consultas, en el hospital de día, poner tratamientos y ahí dentro de los tratamientos entran todos los tratamientos innovadores. Entra el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que todo el mundo conoce como trasplante de médula, pero vamos, trasplante de progenitores hematopoyéticas, que no es que saco un órgano y pongo otro, lo que hago es cambio todas las células que forman la sangre. Puedo tener terapias innovadoras con las terapias CAR-T que salen en medios de comunicación normal. Entonces, bueno, pues tenemos toda esa parte de asistencia de enfermedades neoplásicas y no neoplásicas. Luego tenemos un bloque entero de los que se dedican a la hemoterapia, es decir, a todos aquellos que se dedican a
utilizar productos sanguíneos para, como tratamiento. Todos los que están en banco de sangre y transfusión, es decir, los que desde que cogen a los donantes de sangre para utilizar y producir glóbulos rojos, plaquetas y plasma para transfundir a los pacientes, a elegir qué mejor producto es mejor para cada paciente, ver qué producto cuadra mejor para que no haya problemas. Eso es otro mundo y te puedes dedicar a la transfusión y al banco de sangre. Existiría otro bloque que generalmente son los que se dedican a problemas de coagulación y trombosis, que ahí incluye estudiar por qué hay personas que tienen trombosis y qué tratamientos les pones. Pacientes anticoagulados, todo el mundo conoce a alguien que está anticoagulado o con X fármacos. Pero también aquellos que sangran, ¿no?, de forma congénita porque tienen un problema como la hemofilia, o de forma no congénita pues porque tienen un parto catastrófico y sangran, y es una urgencia médica. Y por último tenemos al bloque de los que se dedican al laboratorio, que son los que se sientan al microscopio, miran el hemograma que se ve y la coagulación que se hace en un aparato, de ahí haces una serie de estudios de coagulación, o bien te asomas al microscopio y ves las células y pides un estudio de citometría y pides una citogenética y pides un estudio molecular y pides una serie de cosas y lo bueno es que eso mismo lo analizamos nosotros. No es que se lo pides a alguien, es que nosotros lo hacemos. Entonces, eso es un bloque entero. Entonces, básicamente tiene estas 4 opciones y aparte de eso, los hospitales universitarios tienen su propia docencia en formación de residentes. Y luego tenemos investigación, tanto a nivel local, hay grupos cooperativos muy potentes a nivel nacional, pero también más chiquititos en unidades de investigación en los hospitales, y tenemos participación en ensayos clínicos a nivel internacional, que España es muy puntera en ensayos clínicos en hematología. Entonces tienes toda la versión desde asistencia, docencia, investigación, y entre la asistencia tienes para elegir. No, es que, claro, veo que hay muchos mundos dentro de la especialidad, que es que a lo mejor uno se dedica a tratar patologías, como decías al principio, y otro se dedica puramente a la investigación y todos tienen la misma especialidad, pero no tiene nada que ver el día a día de uno y de otro. Y me gusta mucho que hayas señalado, porque a veces o sea, nos centramos mucho en cosas de, digamos, en la marca España, por así decirlo, pues por ejemplo en el deporte, la gastronomía, y se nos olvida que tenemos grandes científicos y grandes médicos. Y me encanta que hayas señalado que estos estudios con la sangre, que nosotros somos pioneros y que tenemos a muy buenos profesionales. Entonces, pues sí hay que ponerlos en valor, claro que sí. Em, ¿Qué errores frecuentes, tú que has visto muchas anemias a lo largo de tu trayectoria, qué errores frecuentes ves que cometemos los pacientes por falta de conocimiento de este tipo de patologías? Porque muchas veces asociamos con cansancio o con una época un poco más ajetreada a un problema de salud real, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías que los pacientes podemos realmente diferenciar cuándo pues simplemente es que estamos más cansados o más bajitos, o que realmente debemos acudir a un especialista como tú? Qué buena pregunta. A ver, em, estar cansado, el problema es que es una cosa muy subjetiva. Y entonces cansado está todo el mundo. O sea, yo a todo el mundo que le pregunto me dice que está cansado. Y las causas del cansancio pueden ser muchas. Em, sí que es verdad que en algún momento, cuando un cansancio te empieza a limitar tu vida o empieza a aparecer algún otro síntoma raro, lo mejor que puede hacer uno es acudir al médico de cabecera. Entonces, el médico de cabecera casi, aparte de explorar y comprobar la tensión, tal, va a pedir un análisis y en ese análisis meterá cosas que me expliquen cansancio. Y una de ellas va a ser el hemograma, o sea, uno de los tubos que te sacan. Entonces ahí ya sale los valores de hemoglobina, los valores de leucocitos y plaquetas, que es lo que nos fijamos los hematólogos. Entonces, cuando la causa del cansancio es una anemia, ahí es donde hay que incidir. O sea, el tener anemia es una cosa muy frecuente, o sea, entre un tercio y un cuarto de la población mundial tiene anemia.
O sea, es una enfermedad, es algo muy común, pero el que sea frecuente no quiere decir que sea normal. Entonces, si tú te hacen un análisis y tienes anemia, lo primero que tienes que saber es por qué estás anemia. Que lo más frecuente en el mundo es que falte hierro, y eso no es porque uno no coma bien, que eso es muy de las madres. No, es generalmente porque ese hierro se pierde o bien porque no se puede absorber, pero es la causa más frecuente. Pero aunque sea la causa más frecuente, siempre hay que estudiar la causa, porque puede ser debida a unas menstruaciones muy abundantes, pero también puede ser debida a un carcinoma de colon. Entonces, siempre que tienes anemia, tienes que estudiar la causa. Entonces, que sea frecuente no quiere decir que sea normal. Entonces, ante un cansancio, sobre todo si aparecen otros síntomas, porque a ver, una anemia pues puede ser un déficit de hierro, pero también puede ser una leucemia, puede ser el debut de un mieloma, puede ser puede ser una enfermedad congénita que no sabías que tenías y que se hereda de padres a hijos. Entonces, siempre que uno tiene un cansancio, sobre todo si te incapacita para tu vida diaria, eh, o aparecen síntomas nuevos, me ha salido un bulto, sangró, me salen más moratones de lo normal, eh, es que no puedo moverme o lo que sea, siempre lo mejor es al de cabecera, y el de cabecera va a hacer un hemograma y con eso va a derivar. Pues eso ya son señales para que vayamos por lo menos al médico de atención primaria. Entonces, no normalizar el hecho de, bueno, es que me han dicho que tengo anemia. Sí, bueno, es que todo el mundo, es que la anemia es muy frecuente, ya sé que es frecuente, pero que sea frecuente no quiere decir que no sea importante. Y hay que ver el origen. Exacto, puede ser el punto del iceberg, el pico del iceberg de algo más gordo. Siempre hay que comprobar por qué. Y hay que tratarla porque te puede afectar, te puede afectar el tener anemia, te puede empeorar una cirugía, te puede empeorar una enfermedad crónica. Es decir, la anemia aumenta la morbimortalidad de las enfermedades quirúrgicas y crónicas. Entonces, pues siempre hay que intentar corregirla en lo que se pueda. Sí, además, como tú dices, es tan frecuente que muchas veces le quitamos importancia, ¿no? Yo misma, pues eso, aquí no tenía en su entorno, ay, no, es que está con un poquito de anemia, pues nada, un suplemento o comer lentejas, ¿no? Esto típico de Lo las típico las abuelas. madres. Y bueno, oye, pues seguramente la mayoría de la gente con eso se solucione, ¿no? Con compensar el déficit de hierro, pero que hay que ver bien el por qué se está produciendo. Siempre es déficit de hierro. Sí que es verdad que es lo más común, pero y aunque sea un déficit de hierro, a veces el problema es que no se puede absorber. Entonces, hay que estar seguros de lo que es. Siempre, siempre. Vale, Marta, te quería preguntar por otro de los bloques que comentabas y es el tema de laboratorio, investigación. Entonces, tú que llevas ya muchos años de trayectoria, ¿cómo dirías que ha cambiado el trabajo en laboratorio pues desde que tú empezaste a ejercer? Porque entiendo que ahora habrá unas técnicas que serían impensables, ¿no? Hace unos años. Sí. Bueno, esto uno se da cuenta ahí de lo mayor que es. A ver, yo llevo en la hematología pues 30 años prácticamente, y sí que es verdad que, a ver, la especialidad en sí, incluyendo todos los tratamientos, han cambiado de forma abismal. Como se trataba el mieloma hace 30 años a como se trata ahora, es que no tiene absolutamente nada que ver. Pero igual que eso, los tratamientos anticoagulantes, mm, todo ha evolucionado. Quizá la hematología es una de las especialidades en que más se ha evolucionado. Pero bueno, la parte del diagnóstico ha sido increíble. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé, había el microscopio y acaba de empezar la citometría de flujo, que es una técnica que te permite identificar qué célula es qué, utilizando una serie de marcadores que tienen en la superficie. Es decir, esta célula que pasa es un linfocito B, esta célula que pasa es un neutrófilo. Entonces te permite, y eso estaba empezando, eso era una revolución hace 30 años, y, y podías ver las células al microscopio y podías hacer los cariotipos. Pero es que hoy en día las técnicas han evolucionado en que ahora tienes citometrías de nueva generación, tienes nueva generación en estudios moleculares. Antes había que estudiar gen a gen, qué es lo que pasaba. Ahora puedes estudiar múltiples genes en múltiples pacientes a la vez. eh, la potencia diagnóstica de los aparatos es muchísimo mayor, de tal forma que en 30 años yo he visto diagnosticar enfermedades nuevas que no existían, pues yo qué sé, anemias sideroblásticas con genes nuevos, eh,
clasificar mejor enfermedades. Toda la clasificación de las leucemias ha cambiado por estudios moleculares, identificar factores pronósticos que te cambian los tratamientos, identificar moléculas y dianas moleculares para tratamientos dirigidos. Los tratamientos ahora van dirigidos a determinadas alteraciones genéticas o marcadores en las células y te permiten ver la probabilidad que tiene un paciente de responder al tratamiento por la profundidad en la respuesta, es decir, la cantidad de poquita enfermedad que queda al final del tratamiento. Entonces, si no queda prácticamente nada y con técnicas muy sensibles no la detecto, eso quiere decir que el paciente está prácticamente curado. Entonces, todo eso avanzado, bueno, es una de las, yo creo que es, un bloque. A mí me ha tocado aprender desde citogenética, biología molecular, he tenido que aprender un montón de cosas que no existían ni cuando estudié en la carrera. Claro, es que sobre la marcha Sobre os la tenéis marcha hay que que poner al estudiar. día, Sí, bueno, porque eso en la carrera de medicina es una cosa que hay que asumir. Nunca se deja de estudiar, nunca. efectivamente, y nunca se deja de aprender. Quería hablar, ya hemos hablado de la práctica clínica, hemos hablado del laboratorio y ahora quería hablar de esta nueva etapa profesional en la que estás, que es institucional, al frente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Entonces, para quienes no conozcan esta sociedad, ¿cómo explicarías el papel que juega ahora mismo? Bueno, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia agrupa a todos aquellos profesionales que nos dedicamos a la hematología, que somos médicos hematólogos, pero al tener esta vertiente también de investigación y mucho laboratorio, pues tenemos también otros profesionales, tenemos biólogos, tenemos citogenetistas, tenemos eh, enfermería, tenemos un montón de otros especialistas, ¿vale? Tenemos prácticamente somos más de 3.500 socios y la labor de la sociedad, pues, por un lado, el primer objetivo que tiene la sociedad es ayudar a formar y a actualizar a todos sus socios en hematología. Como ya te he dicho, al ser una especialidad con tanto grado de cambio y tanto avance, es importantísimo formarlos. Y con el tiempo esta formación y esta reactualización va a ser muy importante. Em, pero también lo que queremos es potenciar la investigación y la innovación terapéutica. Entonces, apoyamos a todos los grupos cooperativos. Tenemos más de 20 grupos cooperativos que estudian distintas enfermedades y hacen ensayos, y hacen pruebas, y hacen estudios y les apoyamos. De tal forma que lo que queremos es que nuestros socios pues aumenten su nivel, tanto profesional como docente como investigador. Pero por otro lado, la sociedad tiene un componente institucional y queremos que también la sociedad sea un referente científico y sanitario frente a las instituciones, frente a otras sociedades científicas y frente a los pacientes, apoyando, intentando conseguir que todos los avances lleguen a todo el mundo igual y consiguiendo ser un punto de referencia científica para que también tanto todos los profesionales de las instituciones, si tienen un problema o tienen una duda o necesitan contactar con nosotros les aclaremos, pero también formemos a los pacientes y a la sociedad sobre qué es la hematología y obtengan información de primera mano y información veraz y contrastada y por expertos. Entonces, pues tenemos esta doble función. Sí, y es una doble función importantísima, importantísima para los pacientes. Muy bien, Marta, pues te voy a hacer unas preguntas rapiditas sobre hematología, ¿vale? Así que vamos a arrancar con un síntoma que nunca debe ignorarse. En la anemia, por ejemplo. Una anemia frecuente pero poco diagnosticada. Mm, Anemia inflamatoria, anemia de trastorno crónico. Es muy frecuente, pero queda ahí enmascarada con otras cosas. Una prueba que haya revolucionado tu especialidad. Los estudios moleculares de nueva generación. Estudios que te permiten ver múltiples genes en múltiples pacientes a la vez, secuenciar directamente el genoma, o sea, esas técnicas moleculares
han revolucionado el diagnóstico de una forma increíble. Y además ahorrarán muchísimo tiempo hasta dar con... Ahorran tiempo. A ver, no son sencillas, no es lo meto en el aparato y me lo saca, pero em, permiten el diagnóstico de hasta el 50 o el 60% de enfermedades que antes no se tenía diagnóstico. Una palabra que define la hematología actual. Innovación. Qué buena esa. Innovación. Está continuamente innovando, continuamente investigando, continuamente en la vanguardia. A nivel, además, España, además, a nivel nacional, a nivel internacional, en algunos temas tiene mucho, mucho peso. Entonces, es una especialidad en continua innovación técnica, farmacológica, o sea, en todos los aspectos. Muy bien, pues ahora te voy a hacer, después de este test sobre hematología, quiero conocerte un poquito más, ¿vale? Entonces, quería preguntarte a día de hoy, ¿qué es lo que más te sigue emocionando de la medicina? Mm, la capacidad que tienes de ayudar a los pacientes. Cuando los pacientes entran por la puerta y vienen con una cara, sobre todo cuando vienen al hematólogo, además vienen especialmente asustados, pero cuando vienen y tú te sientas y les explicas lo que es y las opciones y te aseguras de que lo entienden y se tranquilizan y aunque estén preocupados, empiezan a tomar conciencia y empiezan a entender y esa capacidad de tenemos este problema, pero vamos a poner estas soluciones. En la paz que eso transmite, aparte que también lo veo desde el otro lado, porque mi madre es paciente hematológica, entonces, em, cuando lo ves desde el otro lado, el ponerte en el otro lado del paciente y ver que como médico, vale, usted tiene un problema, pero se lo vamos a arreglar o se lo vamos a intentar arreglar en la medida que posible, y se lo explicas cómo se relajan y cómo esa capacidad de poder ayudar a la gente de esa forma, es mágica, es mágica. ¿Qué lugar, a qué lugar sueles acudir para desconectar de la rutina? A la playa. Sí, a ver, los médicos, solemos dedicarnos, pues eso, a los libros y a leer, porque es que aunque no estudiemos medicina, en cuanto cierras un libro médico te abres otro que es literatura, pero luego también a mí realmente me gusta coger y pasear por la playa realmente. No tumbarme al sol, que eso y me echo a chicharro, pero, pasear por el mar, el ruido del mar a mí personalmente me relaja mucho. Has hablado de libros. ¿Cuál es el último libro que has leído que no sea de medicina? Me he leído el libro que me regalaron unos amigos míos por mi cumpleaños sobre la vida de Doña Urraca. Es una cosa un poco curiosa. Sí, la vida de Doña Urraca, Doña Urraca, que fue reina de Castilla hace en torno a en el mil poco. Sí, sí, sí. Y es impresionante lo que tuvo que pasar esa mujer. No sé, me ha impactado porque es un libro bastante moderno y, o sea, es una lo difícil que era para las mujeres en esa época y aún así, claro, la verdad es que, me ha parecido muy Y interesante. has descubierto un personaje. Sí, he descubierto un personaje. La novela histórica en general me gusta, pero vamos, esa me ha gustado. Una canción que te active para empezar el día. Ah, Viva la vida de Coldplay yo, o sea, es que esa la pones y es imposible estarse quieto, o sea, esa es imposible. Es como que entras en estado de euforia, Sí, ¿verdad? pero también depende, porque hay veces que cuando estás melancólico necesitas otras. Entonces, todas tienen pero si me pides para activar, yo creo que Viva la vida de Coldplay. Ujú. Y para terminar este bloque, un buen hematólogo siempre. Escucha y aprende. No, no, está genial. Ah, Está genial. ¿Y sabes por qué? Porque hace poco entrevistamos a un odontólogo y nos decía que lo fundamental cuando alguien llegaba, de hecho creo que su frase estuvo también muy relacionada, no la recuerdo ahora exactamente, pero nos decía que lo primero que tenía que hacer cualquier profesional sanitario era escuchar, porque escuchando de repente tenías como el contexto global del paciente y hacías unos diagnósticos mucho más certeros, porque de repente con
una simple frase sobre sus hábitos de vida decías, Bueno, sí, sí. Sí, sí, tú les preguntas una cosa y en el discurso empiezan a hablarte otra y al final te cuentan una que ya casi cuando salen por la puerta te suelen contar algo imprescindible. Pero sí, a ver, pienso que escuchar a los pacientes, pero vamos, escuchar a los pacientes, escuchar a los compañeros, escuchar a todo el mundo. Así que, y luego aprender. Todo el mundo te enseña algo, y de todo el mundo aprendes algo. Pacientes, no pacientes, compañeros. Escuchar y aprender, yo creo que es una cosa que los médicos en general, los hematólogos en particular, porque es a lo que me dedico, pero pienso que nos iría a todos mejor si escucháramos y aprendiéramos más. desde luego, me quedo con esa reflexión. Bueno, Marta, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en este episodio y no quiero despedirme de ti sin que antes le dejes una pregunta al siguiente invitado o invitada, que todavía no sabemos quién va a ser. Así que tienes carta blanca para preguntar lo que quieras. Vale, si volvieras a tener 18 años y estuvieras en la selectividad, bueno, como se llame ahora, yo es que soy muy mayor, pero ¿volverías a elegir lo que has elegido con lo que sabes ahora? ¡Qué buena esa! Además no la ha hecho nadie. Pues nos la apuntamos y se la transmitiremos al siguiente invitado. Marta, de nuevo ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Esperamos que vuelvas muy pronto y que nos das nuevos avances, porque ya vemos que tu especialidad está en constante movimiento. Solo cuando vengo ya ha salido otra cosa que esto ya se ha quedado antiguo. Pues Ha nada, sido un placer, sí, muchísimas igualmente, Marta. gracias, Y a vosotros, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado de los auriculares, del altavoz, de la pantalla. Nos vemos en un próximo episodio de Entre Micros y Batas.